Bueno, ya está grabando. Bien, pues si os parece empezamos. A ver. Ahí. Entonces me alegra reencontrarme con vosotros y vosotras. Hace tiempo que muchos que no nos vemos. Y sé que también hay gente nueva. Saludo a todos y a todas, conocidos y no tan conocidos. Y como hay diferentes niveles de experiencia con lo que es el MOOC, algunos tenéis mucha experiencia porque lleváis años practicándolo o habéis estado en cursos conmigo en la formación, pero hay gente que no tiene tanta experiencia y he pensado que la mejor forma de explicar lo que es el MOOC, su intención y sus dinámicas, os propongo que hagamos uno. Vamos a dirigir un MOOC muy sencillo para que tengamos la experiencia todos. ¿Os parece? Entonces, vamos a empezar por durará 10 minutos, un cuarto de hora, no más. Y lo único que, imagino que todos estáis sentados en sillas, necesito que estéis sentados en sillas, con la columna lo más recta posible y los pies bien apoyados en el suelo. ¿Vale? Damos un tiempo para que os acomodéis. Recordad una cosa que es una de las máximas, que son todo lo que os vaya indicando se hace con mucha suavidad, con mucha ternura, y solemos decir que ponemos gramos de fuerza y toneladas de conciencia. Esa va a ser un poquito la guía, ¿verdad? Para que los movimientos os sean realmente saludables y podamos entrar en la experiencia. Bueno, entonces, cerramos un momento los ojos, os invito a que cerréis los ojos. A tomar conciencia de la respiración. Pero yo creo que Belén no está silenciada y estamos escuchando sus pasos. Es la única que está con la... Sí. Muy bien. Das un poco más de amplitud a tu respiración y la conectas con los ojos. En la fase de la inhalación, los ojos miran hacia el corazón. En la fase de la exhalación, los ojos miran hacia arriba, hacia lo alto de la cabeza. Lo haces a tu ritmo, sin forzar. Lentamente buscas la quietud ocular como mirando a un lejano horizonte. Y ahora imagina que la punta de la nariz
Es como un lapicero donde vas a dibujar el símbolo del infinito de manera muy sensible, muy relajada, muy fluida en ambas direcciones, con la intención de ir relajando la zona de la nuca, la amplitud, la que te sea a ti saludable, y lo haces en ambas direcciones. Explora la sensibilidad que te vaya relajando, aflojando la zona de la nuca. Lentamente buscas la quietud. Muy bien, movemos con infinita ternura el cuello, de forma libre, es un poquito más amplio el movimiento que antes, pero también con la intención de aflojar, relajar. Intenta moverte desde la sensación interna que te provoca el movimiento, no tanto desde la externa. Muy bien, busca la quietud. Conectas con la boca y mueve la boca libremente con la intención de relajarla, de darle amplitud. Si te viene el bostezo, bostezas a gusto, amplificas el bostezo. Muy bien. Deja la boca relajada, la lengua relajada. Movemos ahora con amplitud los hombros. Deja que con los hombros siga moviéndose la boca. Muy bien. Relajamos, movemos las muñecas. Las movemos con energía. Cerramos los puños. Liberamos los dedos. Y nos desperezamos. Muy bien. Conectamos con los pies, con los apoyos de los pies en el suelo. Con el pie izquierdo. Y de forma muy progresiva vamos a ir presionando el pie izquierdo contra el suelo, de tal manera que vayas percibiendo que esa presión se traslada al tobillo,
Sube por la pierna hasta la rodilla, pasa al muslo hasta llegar a la cadera y a la pelvis. En este caso sería hasta la nalga izquierda. Y aflojas desde la nalga por el muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie. Y vas haciendo a tu ritmo 3 veces este movimiento de presionar desde el pie hacia las nalgas, desde la nalga hacia el pie, aflojando. Evita cualquier otro tipo de acción muscular en cualquier otra zona del cuerpo. Muy bien. Y ahora te invito a que sin despegar el pie del suelo, intentes sentir cuánto pesa la pierna, como si quisieras levantar la pierna, pero no llegas ni siquiera a moverla, solo el intento para percibir qué musculatura es la que necesitas para que la pie se despegarse del suelo. Y aflojas. Contraes para sentir la fuerza que necesitas para levantar el pie del suelo y aflojas. Coge un ritmo que es como un bombeo entre la contracción muscular y el aflojar y dejar el peso, que toda la pierna caiga. Muy bien, aflojas. Imagínate que ahora sigues haciéndolo, pero mentalmente. Solamente evocas el movimiento de intentar levantar la pierna. No haces nada muscularmente, sino escuchas el eco del movimiento y lo haces en intentar levantar la pierna, en presionar la pierna. Fíjate que hay un movimiento ocular que te acompaña. Solo estás en la reverberación del movimiento, acompañándolo. No lo haces, solo lo evocas. Aflojas. ¿Cómo respira la pierna izquierda? ¿Qué longitud hay entre el pie y la cadera? ¿Puedes percibir la forma de la pierna, del pie? Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre la pierna izquierda y la derecha? Muy bien. Lleva la atención al pie derecho y vamos a repetir el mismo proceso.
Vamos presionando el pie derecho, sentimos el tobillo, la pierna, la rodilla, el muslo, la cadera en la nalga derecha y aflojamos desde la nalga, cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie. Lo haces 3 veces más, muy progresivo, a mayor lentitud, mayor conciencia, mejor contacto, más energía. Muy bien, aflojas. Y ahora intentamos levantar el pie del suelo sin que éste se llegue a mover. Sentir la musculatura que se activa para hacer esa acción y aflojar hasta que podamos conectar con un bombeo entre contracción y relajación. Buscamos la quietud y mentalmente evocamos el movimiento. Escuchamos cómo eso es posible que reverbere y algo siga con el movimiento interno. Usa el movimiento ocular para acompañar del pie a cadera, de cadera a pies. Aflojas. ¿Cómo respira tu pierna derecha? ¿Cómo pulsa? ¿Qué longitud hay entre el pie y la cadera? Puedo percibir el volumen, el contorno de toda la pierna, del pie. Muy bien.
Inhalamos, tomamos conciencia otra vez de la respiración, inhalamos con cierta intensidad, aflojamos en forma de suspiro, abriendo bien la boca. Permitir que el pecho se afloje. Conectamos con la boca. Intentamos sentir el peso ahora de la boca, de la mandíbula. ¿Cuánto pesa mi mandíbula? Y doy la orden de aflojar, aflojar para sentir el peso. Dejo que la lengua repose. De forma muy, muy, muy lenta, como si fuese la primera vez que abriese la boca, voy a ir abriendo la boca muy, muy lento, como explorar qué significa ese movimiento de abrir la boca, sintiendo el peso. Sentir, sentir. Y dejar que la boca se cierre sola. Cuando quito la intención de abrir, ella se va a cerrar sola. Experimentar ese gesto de que se cierre. Y llevamos la conciencia al interior de la boca, al velo del paladar. Aflojamos el interior de la boca. Conectamos otra vez con el dándolo, sin hacer nada más, salir el aire por las fosas nasales. Dejamos que se amplíe hacia todo el cuerpo. Hemos respirado.
con la intención de que todo pulsa, de que todo es un corazón pulsante, de que la vida es un ritmo y yo me armonizo con la vida. Muy bien. Respiramos, sonreímos, agradecemos. Bien. Voy a compartir pantalla con un puntazo que he preparado un poquito para esto. A ver si lo logro. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, perdonad un momento que tengo que reducir aquí. Pone solo esto, vale. Mejor. Bueno, voy a intentar explicar lo que hemos hecho. Después tendremos un momento para compartir, pero a través de la explicación vayamos viendo lo que es la intención y de cómo el MOOC se ha ido desarrollando. Primero es una experiencia. Yo digo que hemos llegado aquí porque esto empezó de una forma fortuita hace casi 25 años, donde para mí ha sido una forma de explorar estados meditativos, estados de conciencia, y siempre lo he hecho desde el lugar donde me ha sido fácil, que es a través del cuerpo. También porque considero que toda experiencia es corporal, que toda vivencia es corporal y que al final el cuerpo es un templo o que el cuerpo es espiritual, ¿no? Y motivado por esa creencia, ese sentir, fue naciendo esto que es el MOOC. Entonces es una experiencia. Y esa experiencia es una experiencia de contactar con el cuerpo mediante órdenes motoras no habituales, creativas. Esto es importante porque yo descubrí que la forma para mí más fácil de llevar la atención y mantenerla era a través de generar lo que en aquella época llamé micromovimientos, pequeñísimos movimientos no habituales, porque era una forma de conectar diferente con el cuerpo, con lo cual esto me exige una atención muy focalizada. Con lo cual, por fin entendí lo que era el pratyahara. Pratyahara es una palabra sánscrito que es uno de el paso intermedio que describe Patanjali entre el yoga externo y el yoga interno, que viene a decir así cuando todos los sentidos se vuelven en una sola dirección, en un solo sentido, o cuando la mente ya no está distraída por los órganos sensoriales.
Yo creo que todos habéis experimentado que cuando intentabais hacer algo nuevo, sentir alguna orden como el peso de la boca, como este tipo de presiones, de momento toda la atención se focalizaba ahí. Era fácil mantener la atención. Y esto que genera un vínculo, digamos, entre la mente y el cuerpo, entre la mente y la dirección de nuestra atención, que eso sería pratyahara. Y cuando ese vínculo no está distraído, esa es la puerta a la meditación. Y la atención en el cuerpo tiene tres efectos. Primero, genera energía, lo cual incrementa el contacto. La atención es igual a energía. Digamos que lo que llamamos distracción no es más que atenciones a otros, atenciones no dirigidas o atenciones en aquello que es nuestros hábitos. En el cuerpo, la atención corporal se va siempre hacia los lugares o que nos identificamos con ellos, por nuestro carácter, o aquellos que tienen una sensación fuerte, bien porque duelan o por bien por la posición en que estemos haciendo, ¿no? Pero hay zonas del cuerpo que nunca conectamos con ellas voluntariamente y que no lo hacemos de una forma diferente. Y esto vais a ver que es clave. Bueno, este contacto, esta atención focalizada, siempre produce una relajación. Nos relaja. No hay, digamos, respuesta terapéutica, respuesta sanadora en el sentido de autocuración. No hay posibilidad de entrar en un estado de conciencia más profundo, más amplio, sin que haya una respuesta de relajación física y mental. Luego, la atención focalizada produce relajación. Digamos que en los tiempos es como si salgo de la mente enfocada o atraída por los pensamientos del pasado y la mente atraída por los pensamientos del futuro. La presencia relaja. Y la otra importante es que te relacionas de forma no habitual. Te sales de los automatismos y aprendemos. Dejamos de repetirnos. ¿Y por qué es importante esto a nivel del gesto? Porque el gesto está cargado de psiquismo. Porque nuestro lenguaje corporal, nuestra forma de percibirnos, de sentirnos, hablan de nosotros. Es un lenguaje total. Hablan de nuestro carácter, de nuestros hábitos, de la forma de relacionarnos con nosotros mismos. Pratyahara, la atención focalizada en un estado de relajación, es la puerta a la meditación. Habitamos el cuerpo. En realidad esto es una propuesta de cómo nos entrenamos a estar más presentes en nosotros, a escucharnos más, a ser más sensibles, que no tienen nada que ver con la sensibilidad o la sensibilidad, sino todo lo contrario, a tener más templanza, a tener más capacidad de sentir y de expresar lo que sentimos, pero también de poder gestionar o responder de manera ecuánime y templada con aquello que nos acontece o con los impactos de la vida. Eso para mí habita el cuerpo. Ponemos la atención mediante movimientos no habituales a diferentes zonas corporales muy concretas. La conexión genera sensibilidad. Nos volvemos sensibles. Uno de los dramas, diría, de la cultura de hoy es que nos hemos subido todos mucho al mundo
del qué hacer, de los objetivos, del tengo que, y nos hemos olvidado del sentir. Nos hemos olvidado de esos niveles más que hablan del corazón, o de esos aspectos en nosotros que es el contacto con nuestro propio corazón, con nuestro propio ritmo, con nuestra propia intuición interna. Esto para mí es generar sensibilidad, no solamente la sensibilidad de la piel, que también importantísima, no solo la sensibilidad de las emociones, sino también la sensibilidad hacia nosotros mismos, como una autoestima, una sensibilidad hacia el mundo, que podríamos traducir por una relación ecológica respetuosa con los demás, con nosotros y con el medio ambiente, ¿no? Y os decía que esto nos lleva al territorio del sentir. Y cuando empezamos a sentir en el seno del cuerpo, produce estos efectos, diluye las tensiones. Los músculos escuchados salen de su automatismo, si los empleamos de otra manera a través del movimiento, y se relajan. Libera la energía retenida. Decía que toda experiencia es una experiencia corporal. Luego, todos nuestros impactos, todo lo que hemos vivido, en cierta manera, se guardan como una memoria en el cuerpo. Y muchas de esas memorias pasan al plano somático o inconsciente y se quedan grabadas en sitios psicosomáticos principalmente, como veremos, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. O allí donde hubo un pisotón, donde hubo una herida, una operación, donde en cierta manera el cuerpo expresó o de una forma de inhibir o de regular o de gestionar lo que aconteció, lo que nos aconteció, la vivencia, el hecho en sí, ¿no? Cuando liberamos la energía retenida, y hay algo importante en el MOOC, siempre tienes el control porque siempre estás dando órdenes, luego la parte cortical, la parte consciente, está conectando con ello, pero al mismo tiempo eso genera una autorregulación. Es decir, que esa liberación de la energía siempre es en la medida en que tú puedas estar, asumir en ese momento la cantidad de energía que se libere. Luego, yo nunca he visto en estos 20 años que genere, por ejemplo, catarsis, etcétera. Uno puede llorar, uno puede reír, uno puede generar una emoción, pero como es autogestionada y espontánea al mismo tiempo, hay una forma de regulación, digamos, eh, amable y liberadora para uno. Con lo cual provoca emociones que genera imágenes y sentimientos. Y esto es importante porque esa energía liberada, esa conexión en nuestro cerebro se produce muchas veces por imágenes. Y esas imágenes tienen que ver en la relación que se puede decir entre lo que es el carácter y lo que es lo que se ha llamado la coraza caracterológica o aquellos músculos, aquella forma de movernos, de actuar, de nuestra biología incluso, que sustentan nuestros hábitos y nuestro carácter, incluso nuestra personalidad. ¿Y dónde se produce el cambio? Cuando las nuevas sensaciones generan nuevas percepciones. Nos concebimos de otra manera. Y yo creo que muchos de vosotros habéis experimentado en este sencillo trabajo que hemos hecho levedad, espaciosidad, sensación de unidad. Es decir, que el cuerpo deja de ser tan físico y podemos experimentar que el cuerpo es un campo de energía. Para mí concebirme de otra manera significa como volver a nacer,
Y esto es importante en la gente que sufre. Fijaros que toda la gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene dolores más o menos en largo tiempo, que tiene un sufrimiento que sea emocional o un estado psicológico perturbador, y eso se repite mucho en la vida, va generando una percepción de sí misma negativa. Porque cada vez que se percibe, lo que percibe es dolor. Una de las intenciones del MOOC, en ese sentido, es como abrir una ventana y que de un momento dado uno se pueda percibir, digamos, sin ese dolor. Que pueda percibirse que el cuerpo no es tan denso, que es mucho más que eso, que el dolor, que la percepción habitual. Y deja ver algo tan físico, algo más energético, que da amplitud, que da espaciosidad. Y cuando Patanjali, es decir, cuando en el yoga se describe lo que es la salud, una de las formas de descripción es cuando uno siente espacio interno, cuando corre el aire, que decimos, ¿no? Cuando hay amplitud, cuando hay anchura. Lo contrario sería cuando nos constreñimos, cuando nos cerramos, cuando parece que estamos metidos en una camisa que nos viene pequeña. Y algo que se ha visto en la fisiología es que cuando aprendemos algo nuevo, en el cerebro se crean nuevas conexiones, se crean nuevas conexiones sinápticas, nuevos caminos y conexiones entre las neuronas. Y como el cerebro es un órgano del movimiento, nosotros generamos algo nuevo a través del movimiento. Algo nuevo a través de un movimiento que no es habitual, que hace que el cerebro tenga que poner toda su atención, todos sus recursos para intentar reproducir ese movimiento que hemos pensado o ideado. Hacemos la prueba y veréis que yo os pido que conectéis con la oreja derecha e intentar mover la oreja de arriba hacia abajo. Solo intentarlo. No es preciso, no es necesario que lo movéis, ni tenéis que mover la cabeza, ni fruncir el ojo, ni la boca, ni nada. Solo es dar la orden e intentarlo. Y estar ahí en la oreja para ver si podéis subir la oreja en un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Fijaros la cantidad de energía que se genera. Fijaros cómo la oreja, como incluso la media cara se ha quedado como caliente, muy presente, ¿no? Porque el cerebro, cualquier orden, intenta hacerlo. Otra cosa es que la anatomía le deje o no. Y esto hablé, y tengo experiencias muy bonitas con gente, por ejemplo, que con traumas, que no puede mover un brazo o que está escayolado, o con gente que ha tenido parálisis medulares, tetrapléjicos o parapléjicos sobre todo, y cómo a través de esta intención relajada, esto es importante, no hay que empujar al río, sino es un entrenamiento, vuelven a generar conexiones, y hay ejemplos muy bonitos de gente que incluso ha podido controlar los esfínteres, ¿no? Cuando era imposible desde el punto de vista, imposible en cuanto a la visión más clásica de que si está seccionada la médula a nivel de la segunda lumbar, por ejemplo, no es posible controlar los esfínteres, ¿no? Pero bueno, para que veáis la plasticidad, la neuroplasticidad que genera esto. Y esto es una de las cosas que yo aprendí, que es una de las frases que más me iluminaron. Un pensamiento es un movimiento que se interioriza y un movimiento es un pensamiento que se exterioriza. Y desde ahí me planteé luego una práctica de yoga
Luego una práctica de yoga, de MOOC, puede ser un poema, puede ser una novela, puede ser una historia, puede ser música. Porque si yo tengo un poema interno y lo traduzco, lo puedo traducir en movimiento, porque es lo mismo. No puedo pensar en mi poema, en mi composición, sin que mi cerebro lo traduzca en movimientos. Luego, cuando yo genero un pensamiento con un movimiento, lo que pasa es que se genera un sentimiento. Y el sentimiento cambia toda la bioquímica de nuestro cuerpo. Hay coherencia. Ya lo que hago, el gesto, lo que pienso con la intención, incluso lo que ideo, que es aún un salto cuántico en cuanto al cerebro o la mente como posibilidades de visualizar, de imaginar, y cuando eso lo convierto en un gesto, en una acción, y genero un sentimiento, genero coherencia total. Y la salud es coherencia, básicamente. Genero alineación. La otra parte del MOOC que a mí me apasionó, me sigue apasionando, es cómo podemos trabajar con las memorias del cuerpo. La evolutiva, sabéis que cuando uno estudia el sistema del cuerpo energético humano y el sistema de los chakras, uno ve que el primer chakra tiene que ver con el reino mineral, o si queréis, con lo más primitivo, con la tribu. Es decir, que el segundo chakra tiene que ver con el reino vegetal y también con esos primeros años con el nacimiento, el mundo del agua. El tercer chakra con los animales, con el reino animal y con todo lo que es instintivo. Y que eso también se repite a nivel del cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano más reactivo, el límbico más el mamífero y el cortical como el humano, ¿no? Podemos ver que esa evolución, toda la evolución de la especie, de la vida en el planeta, está inscrita en nuestro cuerpo. Esas son las memorias. Y que en cierta manera, nosotros, si está inscrito en el cuerpo, podemos acceder a ello. La ancestral se refiere a, bueno, a todo aquello que como seres humanos hemos ido aprendiendo. Me gustó mucho, y en el MOOC hay muchos gestos que tienen que ver con imágenes o con gestos que pertenecen a la humanidad. Me pasé un tiempo mirando danzas tribales, posiciones más o menos que todos adoptamos independientemente de la cultura, gestos que independientemente de la cultura pertenecen a la humanidad y que expresan una idea, un sentimiento, un movimiento de la energía interior, un movimiento de la mente, un estado. Y lo fui incorporando, experimentando. Si yo hago esto, ¿qué pasa? Por ejemplo, algo mucho en nuestra cultura. Si yo pongo las manos detrás de la cabeza, me tumbo y cruzo una pierna sobre la otra, todos entendemos que es una postura de qué gusto estoy relajado y voy a disfrutar. Y nuestro cuerpo eso lo entiende. Igual que si me pongo a correr, por ejemplo, más que allá de hacer footing, lo que el cuerpo entiende es que correr significa que vas a atrapar algo o que huyes de algo. Y eso genera también una respuesta biológica. Prepara todo el cuerpo, porque lo más primitivo en nosotros entiende que correr se hizo porque te persiguen o porque, ¿no? Y eso está muy relacionado con la supervivencia, por ejemplo, y está, por tanto, necesita que todos nuestros sentidos estén en alerta. Y por eso correr ciertos ejercicios, lo que interpreta el cuerpo es alerta, y por otra parte, esa alerta genera, como se ha estudiado, por ejemplo, mucha neuroplasticidad o mucha regeneración neuronal, ¿no? Bueno, en cierta manera todos esos movimientos ancestrales los vamos incorporando en el MOOC. Lo cultural
tiene que ver con nuestra cultura, con aquello más local. De hecho, no podemos entender lo que nos pasa fuera de una cultura, de un cultivo, de aquello que cultivamos y de aquello que hemos heredado también como en el espacio-tiempo y la sociedad donde hemos nacido. Y eso tiene también sus gestos, su forma de caminar, su forma de moverse, aquello que hemos aprendido de nuestros padres, que aprendieron de nuestros abuelos, la forma de andar, de estar en el mundo, de mirar el mundo. Y la parte somática, que es el principio donde más insistimos también, que son cómo nuestro carácter, cómo nuestra biografía ha ido haciendo que nos movamos de determinada manera, que que nuestra postura sea de determinada manera, que nuestros gestos y nuestras expresiones corporales sean de determinadas maneras y sobre todo son maneras, la mayoritariamente inconscientes, incorporadas, que el cerebro toma como normales y con lo cual nosotros nos identificamos. Con lo cual van a su bola, es decir, que son músculos o incluso bioquímica dentro de nosotros, porque están muy relacionados con el carácter, con la forma de pensar, con nuestras creencias, con nuestras emociones más habituales, formen automáticamente y nos condicionen. Pero si partimos de que somos conciencia y que el cuerpo es espiritual, tenemos la posibilidad de cambiar. Tenemos la posibilidad de que si ampliamos nuestro campo de percepción, si nos relacionamos de otra manera diferente, empezamos a percibirnos de otra manera. Y esa otra manera, dentro del MOOC, dentro de esta propuesta, es que siempre sea más armónica y más integral. Pero no porque lo diga, sino porque lo que he buscado siempre, buscando en esta metodología, que no solo me sirva para mí como una experiencia, sino a los demás, es que uno tenga experiencias de unidad, experiencias de integridad. Bueno, esto es lo que os iba contando. Se adquiere una conciencia más real del esquema corporal, de la postura, de la relación con el carácter y sus respuestas somáticas. Se está más en contacto con los sentimientos y las necesidades. Si digamos que todo es un campo de relación, parte de nuestros problemas justamente es en la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos con nosotros mismos y por tanto con los demás. Y una de las, digamos, dificultades que tenemos es lo que se llama la inteligencia emocional, en reconocer las necesidades y los sentimientos y aquello que pasa por nuestro sentir. Esa desconexión genera, digamos, nos genera bastantes conflictos, bastantes tensiones internas entre aquello que sentimos, aquello que realmente sentimos como una necesidad o tenemos necesidad, y la expresión, y al final, por lo que por H y por B, expresamos. Bien, habituarse a estar en contacto con el cuerpo más íntimo, esto es también dentro de la propuesta del MOOC, por lo menos mi intención, ha sido que pueda yo estar más en contacto y reconocer cuál es la necesidad. Si yo reconozco mi necesidad, puedo reconocer o ser sensible a la necesidad del otro. Si yo reconozco mis sentimientos, ya no voy a estar tan influido por las opiniones o por las emociones o por lo que expresan los demás. Voy a tener más un centro de donde yo pueda, en cierta manera, relacionarme. Bueno,
todo es un campo de conciencia, digamos ahí. El cuerpo físico es el espacio donde se exterioriza la conciencia, por eso esa posibilidad de cambio. Cada órgano, tejido, célula expresan pensamientos, emociones y todo el colorido de la vida. La vida es movimiento rítmico. Todo son patrones de movimiento, de ritmos, todo. Muy bien. Yo, para hacerlo un poquito más ameno, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Bueno, entonces, tenemos esto que estábamos hablando, como hay un doble camino: conciencia, información, energía y materia, y la materia, la energía, la información y la conciencia. Y están interrelacionados, ¿no? Primero, como experiencia, experimentamos en el cuerpo físico las sensaciones fuertes, lo que vemos, lo que sentimos. Si entramos en ese sentir más profundo, llegamos a lo que es o más sensitivo, más cercano, tenemos la experiencia de la energía. Entonces, podemos experimentar lo que es los diferentes tipos de prana y el cuerpo etérico. Fijaros que para mí forma parte de esa energía, que es cómo la energía influye en la materia. Pero, ¿qué es la energía? ¿Qué influye en la energía? La información. Si yo pienso en algo que me traumatizó, en un recuerdo que me traumatizó, en cierta manera puedo tener en este momento sensaciones físicas y reacciones biológicas que me provocó aquello, solo con el pensamiento. Si yo pienso ahora en algo agradable que me haga reír, genero también una bioquímica y sensaciones que tienen que ver con eso, con las imágenes, etc. Luego, la información genera energía, y la energía me permite acceder a ciertos tipos de información. Van complementarios para mí. Y todo eso dentro de un campo de conciencia. Luego, se suele explicar que la conciencia es a la información lo que la energía a la materia. ¿Dónde trabaja el MOOC? Básicamente, quiere integrarlos todos, pero en un primer nivel trabajamos sobre información-energía, para que tenga influencia en la materia. Por eso decía, gramos de fuerza, toneladas de conciencia. Estamos ahí entre ese dipolo, para ir entrando cada vez más cómo a través de la información, es decir, cómo a través de las imágenes y los sentimientos generamos una cascada de información que vaya modificando nuestra biología y nuestra energía, y que eso tenga una repercusión concreta en nuestro cuerpo. Entonces, el MOOC es un método terapéutico que nos permite experimentar, por eso digo que es una experiencia, las diferentes manifestaciones de la conciencia. Su intención, ayudarnos a sanarnos. Bueno, y decía presencia meditativa en el MOOC. Primero, es un entrenamiento para llegar a estar a un estado mental de ondas teta. Ondas teta serían como lo que se produce en meditación profunda o en relajación profunda. Normalmente las meditaciones en un estado de relajación ya digamos, aceptable, relajado, con paz, etcétera, estarían en alfa, ¿no? Teta va un poquito más allá, pero teta tiene otra ventaja, esa relajación profunda, que es fácil de conseguir con el MOOC, eso es lo que han experimentado mucha gente, es que son ondas muy cercanas o que están en frecuencia igual que las ondas Schumann, es decir, las ondas del campo terrestre. Y entonces nos sincronizamos con el campo terrestre. Nos sincronizamos con lo que
con la ionosfera en el sentido también de esa conciencia planetaria. Y por eso son ondas que estimulan la imaginación, la creatividad, el aprendizaje. Es verdad que si uno se queda mucho ahí, es cuando uno dicen que está al helado, que se queda en babia. Entonces, digamos que, que la parte negativa sería la dispersión mental, la falta de concreción. Pero aquí estamos totalmente atentos. Entonces, lo que se pretende es aquello del Nidra Yoga. ¿Cómo puedo estar profundamente relajado y al mismo tiempo profundamente despierto? Y escuchar al cuerpo con la intención de sanarlo. Esto es el objetivo donde estamos ahora. Poder llegar a esas ondas a voluntad de forma rápida y con una intención, escuchando cuál es el lenguaje del cuerpo, escuchando cuál es, podemos decir incluso cuál es el inconsciente, como el inconsciente sabio, como esa parte sabia que hay en nosotros. En ese estado mental, las imágenes y los sentimientos son profundamente terapéuticos y generamos doble vía. Las inducidas, es decir, yo puedo estar en ese estado y evocar una imagen, evocar un mantra, evocar una idea, aunque sea filosófica, la idea de Dios, por ejemplo, si queréis, lo que es el cosmos, lo que es la vida, o las que provienen del cuerpo, es decir, que yo escucho aquello que emerge del cuerpo y que muchas veces van a emerger en forma de imágenes. Y de repente es como tener un sueño onírico. Pero yo estoy constantemente consciente y conectado. Por eso le he llamado presencia meditativa. No es que me duerma, sino que estoy totalmente despierto. Yo creo que todos habéis experimentado eso de que te despiertas a mitad de la noche, sientes que el cuerpo está muy relajado, pero la mente está muy despierta, como si hubiese una polaridad ahí. Bueno, en realidad, si utilizásemos esa mente despierta con una finalidad, con una órdenes, con una intención, estamos en un lugar donde el cerebro lo que va a generar es va a generar una conexión muy íntima con todo el campo de conciencia que supone, o el campo cuántico, como me gusta decir, que está más cercano al sueño profundo, ¿no? Bueno, eso es lo que llamarían el sueño sin sueño. Bueno, pero digo que es un entrenamiento y lo que estoy viendo es que no es tan difícil. Si antes tenemos la conexión y el entrenamiento de estar habitando el cuerpo, de estar en presencia. Y eso se necesita tener un sistema nervioso fuerte. Necesitamos que nuestro cuerpo nos acostumbrarnos a estar con nosotros sin distraernos. La distracción en el sentido de la mente focalizada, de forma relajada, de forma abierta. Bueno, ¿cómo lo hacemos en el MOOC? Yo quiero haceros un poco de todas las herramientas y todo un poquito las dinámicas que se generan. Bueno, hemos dicho que ya son dinámicas de órdenes motoras para generar contacto y atención. Esas órdenes motoras van desde lo más físico a las más sutiles, como hemos visto, escuchar la reverberación de la pierna o sencillamente pasar los ojos, eso es una orden motora. Estás haciendo algo que implica un movimiento muscular, que implica siempre la noción de movimiento. Estas órdenes motoras no son habituales, es decir, estos son no habituales, supuesto, no son habituales. El cerebro se estimula y la atención se estimula por la novedad, lo nuevo, lo que ello por descubrir. Eso mantiene la atención. Pero al no ser habituales, como he dicho antes, permiten nuevas conexiones sinápticas y permiten, como yo digo siempre, que es como entrar en una casa, una grande casa con muchas puertas, y es empezar a abrir a puertas que hace tiempo que no abrías y ventilar esa habitación. ¿Qué hay en esta habitación?
digamos, no sé si podría ser el símil, ¿no? Va de lo físico a lo sutil y de lo sutil a lo físico. Para mí hay otra frase, otra idea que en algunas tradiciones hablan, que sería aquello de materializar el espíritu y espiritualizar la materia. Ese también es uno de los espíritus que me mueven, o de ideas que me mueven en todo este trabajo, ¿no? Del movimiento amplio al movimiento lento. La lentitud nos exige mucha atención. La lentitud exige mucha concentración. La lentitud mueve mucha energía, más de lo que nos imaginamos. Pero la lentitud, el entrenamiento es que no sea tensa, que no haya tensión. Luego, la dificultad que va a tener para muchas personas estas, y que al principio sale, es que como yo me relaciono conmigo, por ejemplo, desde la tensión, cada vez que digo que quiero hacer algo, lo hago desde la tensión. Bien, por eso se dan tantas órdenes que tienen que ver con las actitudes. Por eso he dicho, mueve el cuello con ternura, mueve la boca con sutileza, mueve las manos con vigor, haz esto con libertad. O las imágenes aquellas que a la persona le resuenen, le son fáciles de traducirlas en movimiento. ¿Vale? Porque lo importante no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y eso tiene que ver, y eso solo se descubre, y está bien, como decía hace poco una paciente, dice, hasta el movimiento más simple, cada vez que quiero hacerlo conscientemente, tenso medio cuerpo. Porque esa es su forma de hacerlo, ¿no? Porque ella tiene quizás programas de lo que es hacer las cosas bien, lo que es lo profundo. Entonces, hacer las cosas bien es como contraerse, ¿no? Ponerse así, fruncir el ceño, apretar los dientes. Son formas que uno tiene, que interpreta, son gestos que interpreta uno de cómo es hacer las cosas bien, por ejemplo, ¿no? Claro, si tú le enseñas que se puede hacer eso bien de otra manera, no salen las toneladas de tensión que se quitan, pero también uno se descubre algo nuevo, se concibe diferente. Y eso es muy importante. Eso es muy sanador. Bueno, hacemos movimientos anatómicos a movimientos no posibles. Pero lo interesante del cerebro es que toda orden motora intenta cumplirla. Y ese intento es generar conexión. Ese intento es conectividad. Ese intento es como instrugir. Yo digo, el cerebro se instruye de forma relajada para hacer algo que nunca se le ha pedido. Si os digo, mover solo la ceja derecha hacia arriba, pero solo intentarlo, no la tenéis que mover. Fijaros lo que supone de atención. Todo el cuerpo ha hecho así, ¡bum! Ceja. Solo con eso. ¿Vale? Después vendrán los pensamientos, etcétera. Pero hay un momento en que todo se pone en la ceja. Si insisto en probar, en probar, en probar, al final la ceja es como si en el campo de conciencia todo fuese una ceja. ¿Lo sentís? Yo sé que algunos estáis haciéndolo ya. Vale. Bien. En el principio, el MOOC se trabaja en las zonas psicosomáticas, que son los diafragmas. Aquí muy descritos por la bioenergética, por Reich, pero hemos hecho ojos, que es el primer diafragma, nuca, boca, cuello, la zona clavicular, y podríamos ir bajando así hacia la zona del plexo solar, de la pelvis, etc. No podemos generar salud en cierta manera sin que estas zonas diafragmáticas, que son los que son como barreras bióticas que regulan el paso del prana a diferentes cavidades,
desde diferentes órganos, se relajan y se contraigan según necesidad. Fijaos que digo según necesidad, pero que se relajen, no que después del susto, 10 años después, siga con el diafragma contraído, ¿no? Sino que ha pasado el susto y me puedo relajar, volver para que haya un buen flujo del prana, una buena comunicación. Entonces trabajamos sobre estas zonas psicosomáticas de muchas maneras, depende de la persona, pero bueno, durante estos 25 años he ido generando muchas metodologías para trabajar sobre estas zonas psicosomáticas, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos trabajado la boca porque el bruxismo está al orden del día, ¿no? Y si hay bruxismo, eso tensa la nuca, y si tensa la nuca, genera desequilibrios en el neurovegetativo y tiene una influencia sobre todo el nervio vago, por ejemplo, solo por la tensión de la boca. Pero eso también, la tensión de la boca genera, a nivel de prevención de salud, genera vasoconstricción, es decir, genera toda una isquergia a nivel cervical y a nivel craneal también. Impide o dificulta la circulación menos sanguínea. Con lo cual, hoy no es de extrañar la cantidad de artrosis que hay a nivel cervical y la cantidad de procesos neurodegenerativos, y que muchos de ellos se sabe ya que son originados por una mala nutrición del cerebro. Y esa mala nutrición es porque esta zona de acá, este anillo, la boca, la nuca, el cuello en general o los hombros, están con demasiada tensión. Bueno, después se generan circuitos bioenergéticos según los códigos de la sintergética. Un neuroyoga, esto en honor a mi amiga Natalia. Cuando empecé con el MOOC, habían circuitos de la osteopatía, de las cadenas musculares, y eran circuitos muy globales, pero basados en la biomecánica. En el año 2000, que empecé a estudiar la sintergética, y que sigo estudiándola y sigo ahí desentrañando sus posibilidades, empecé a utilizar estos circuitos más bioenergéticos, que están basadas en la fisiología, pero una fisiología unida a la energética, una energética unida a la espiritualidad. Y esa unión entre cómo puedo unir una molécula y un arquetipo me atrajo desde un principio y de forma coherente. Se llama sintergética porque la síntesis, en cierta manera, coherente, busca un lenguaje que sea coherente entre las diferentes medicinas, tanto ancestrales, el Ayurveda, la medicina tradicional china, la medicina chamánica y todas las neurociencias y toda la medicina occidental actual. Entonces, en esa síntesis, teniendo en cuenta todo este bagaje que hemos heredado de la forma de salud, de las formas de salud de las medicinas, busca aquellos puntos denominadores. Y yo lo que he intentado es con el MOOC hacerlo eso que uno puede hacer una sintergética de autosanación, de autocuración. Y esos son los circuitos bioenergéticos. Pero hacerlo vividos en el cuerpo, a través del cuerpo. Y neuroyoga porque si algo tiene la sintergética es que trabaja esa conexión entre el soma y la psique. Y va más allá de eso, que incluye la conciencia, ¿no?, como factor. Estos circuitos o dinámicas regulan la energía y generan estados de relajación física y presencia meditativa. Si no hay respuesta a relajación, no sirve nada lo que hagamos. Esto es un imperativo. Pero cuando hacemos un circuito, tenemos una intención. Es como si un acupuntor pusiese los puntos de acupuntura de circuitos que son meridianos concretos. Y esos puntos reflejan conciencias de ese meridiano concretos. Y entre esos puntos, que pueden ser de varios meridianos incluso, hacen, digamos, o favorecen la autorregulación del organismo en cuanto al chi,
en este caso, ¿no? Que afecta a diferentes órganos, sistemas, etc. Y lo hace desde ese mapa, digamos, que sería los meridianos de acupuntura. Bueno. Y junto con las órdenes motoras se usan diferentes tipos de respiraciones, visualizaciones, preguntas cinésicas, esa que os he dicho, cuánto mide un pie, cómo pulsa, cómo respira, qué distancia hay entre el pie y la cabeza. Actitudes, lo puedes hacer de otra manera, lo puedes hacer desde otra actitud que no es habitual. Podemos utilizar sonidos, mudras y pensamientos semillas o sankalpas, ¿no? Es decir, que todo aquello que el yoga y ciertas tradiciones nos ha aportado de esa relación de cómo a través del cuerpo, cómo a través de la mente podemos adquirir estados de conciencia que nos permitan transformar nuestra personalidad, nuestro carácter, que nos permitan tener una vida más plena, las he ido, en cierta manera, adaptando dentro de este esquema del MOOC. Para mí, el MOOC es una oración con el cuerpo, ya que lo hago con el cuerpo, con el movimiento, en el cuerpo, ya que intento penetrar en esas memorias, en esa conciencia corporal, en esa sabiduría que tiene el cuerpo, y por el cuerpo. Lo de movimiento orgánico viene porque el cuerpo, cuando le facilitas, cuando le dejas, puede expresarse, puede hablar, tiene su lenguaje. Yo esto lo aprendí muy bien cuando hice Katsugen, la temporada que hice Katsugen, que más o menos es dejar que el cuerpo tenga sus movimientos libres, espontáneos, etcétera, mediante una técnica y un contexto determinado, ¿no? Pero ahí lo experimenté. Y a mí me sirvió mucho cómo poder observar algo que el cuerpo y permitir que el cuerpo lo haga sin miedo. Durante estos años he ido aplicando el MOOC en 3 áreas concretas. Primera, formando parte de la práctica de yoga. Y hemos visto que dentro del yoga terapéutico, de las dinámicas de yoga terapéutico, potencia los efectos de la práctica misma, potencia sus efectos. Es como si dieses ese punto donde elevases a un cuadrado el resto de la práctica. Como propuesta meditativa, son meditaciones dirigidas. Por ejemplo, lo que hemos hecho hoy podría ser una propuesta meditativa. Se hace sentado normalmente y tiene la intención de que sea una meditación, mantener la atención, un entrenamiento en la atención focalizada y entrar a través de el cuerpo como soporte, entrar en espacios de conciencia que se van desplegando desde el cuerpo, como si en el interior del interior del interior, como en el interior del corazón está Anahata, en el interior de Anahata está el ser interior, el Jivamma, ¿no? Es decir, que vamos hacia el interior para descubrir en ese microcosmos el macrocosmos. Y por último, como práctica individualizada. Es decir, que hay series o prácticas completas que tienen, digamos que le llamamos prácticas MOOC, porque tienen en diferentes posiciones, en diferentes ritmos, en diferentes amplitudes de movimiento, tienen todo unas dinámicas concretas. ¿Alguien se ha dejado el micrófono abierto? Por favor. Alguien con un niño, seguramente el niño apretado un botoncillo. Muy bien. Bueno, y después de 24 años, el año pasado me decidí a hacer el primer retiro del MOOC, porque creía que después ya tenía la madurez para hacer un esquema y una serie de prácticas que sirvieran para poder experimentarlo en su conjunto, poder que sirva de algo interno a las personas, que algo bueno, positivo y saludable, y que lo puedan enseñar a los demás, ¿no? Y este año vuelvo a repetir ese retiro, va a ser al final de agosto. Bueno, aquí tenéis la información, escribiendo este correo, va a ser en Madrid.
almoc@pranamanasyoga.es, y desde ahí os enviamos la información. Y daros las gracias por vuestra presencia. Y vamos a dejar unos minutitos para, para si hay preguntas, comentarios, etcétera.